te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo, o en esta ocasión vamos a decir al proceso de cambio. Todos y todas en algún momento de nuestra vida podemos sentir ese no sé qué me pasa, pero sé que me pasa. Ese momento en el que sentimos que debemos de darle la vuelta a algo para poder seguir con nuestro camino. Así que abrimos ese, no sé cómo llamarlo, ese proceso de cambio a través del tarot. Fijaros, tenemos aquí las cartas que arquetípicamente representan esas etapas, ¿no?, dentro del proceso de cambio. El loco puede ser tú, puedo ser yo. Es ese personaje que inicia un camino de vida. Por tanto, esta carta, aunque no va a entrar dentro del interactivo como tal, pero sí que la voy a dejar para que te conectes con su energía y tengas en cuenta que todos y todas somos este personaje mientras andamos por la vida, ¿no? Y ese personaje, como os decía, llega a una etapa de su vida en la que quizás no siente que está en el camino correcto, quizás siente que se ha equivocado en sus decisiones, quizás no sabe hacia dónde tiene que dirigirse, y entonces llega a ese momento del que os hablaba e inicia el camino hacia el colgado. Ese momento de trampa de ego en donde sentimos una cosa, pero nuestra cabeza dice otra, o nuestra emoción dice otra. Podemos superar ese momento de manera rápida. Podemos estar muchísimo tiempo dándole vueltas a algo, a una situación, a un momento, y quedarnos de manera larga y continuada en la energía del colgado. E incluso hay personas que se quedan colgadas durante mucho tiempo. Una vez hemos atravesado el colgado, llega el arcano de la muerte, que nos ayuda a superar al ego. A pesar de lo que nuestra cabeza nos diga, entendemos que debemos avanzar y para ello debemos empezar a transformar y debemos empezar a dejar atrás maneras de pensar, personas, creencias, actitudes, etc. Y en ese momento llega la templanza para guiarnos hacia los caminos que debemos de seguir, que no son fáciles, pero probablemente deberemos rendirnos a su guía para poder lograr aquello que habíamos o que queríamos o que tenemos la esperanza de lograr. Pero antes de empezar a recoger los frutos, deberemos pasar por la energía del diablo, una energía que nos potencia la profundidad. Aquí deberemos enfrentarnos a nuestros errores, a darnos cuenta de ellos, a darnos cuenta de qué actitudes, de qué creencias no nos han estado ayudando hasta ese momento colgado, ¿no? En muchas ocasiones nos centramos en culpar a lo externo o no acabar de profundizar en nuestras propias
equivocaciones o en nuestras propias actitudes que a veces, por nuestras creencias, por nuestra educación, no son las más convenientes para lograr aquello que nos hemos propuesto. Y una vez hemos tocado fondo, llegamos al momento torre, esa carta que da un poco de yuyu, pero que en este proceso de cambio viene para liberarnos, para arrancarnos de ese lugar en el que no nos sentimos cómodos y nos abre las puertas a la estrella para volver a llenarnos de esperanzas, que no de expectativas, ojo, cuidado, que os veo venir, y llevarnos a eso, a volver a llenarnos, ¿no? de ilusión y de esperanza, para que poquito a poco volvamos a reconectar con nosotros, a confiar, a estar seguros de nuestra decisión, de ese camino al que queremos seguir, y a volver a conectar de manera plena con nuestra propia esencia, con nuestra alma, con nuestra manera de sentir, de querer, de amar aquello que queremos vivir. ¿Sí? Bien, pues durante, como veis, 7 semanas haremos este proceso de cambio a través del tarot y lo haremos juntos. Y probablemente tras ese proceso, al igual que hice con el proceso de amor consciente, habrá una meditación para poder integrar todo eso a través de la meditación también. Pero como os decía, abrimos un nuevo proceso, el proceso del cambio, a través de 7 interactivos en los que en cada interactivo tendremos un arcano como protagonista. Así que invitado estás a hacer ese proceso de cambio conmigo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo interactivo, la segunda etapa de En Proceso de Cambio. En el interactivo anterior vimos cómo el loco iniciaba ese camino de cambio desde la energía del colgado, esa energía que nos mantiene parados, pensando, reflexionando, intentando encontrar cómo darnos la vuelta. Y una vez hemos encontrado ese cómo darnos la vuelta, inicia la segunda etapa, la etapa del arcano 13, ese que nos ayuda a trascender los miedos, superando así esos mensajes que nos envía el ego o nuestra mente. Y con esta carta, con la carta de la muerte, llega para dejar claro que ha llegado el final de una etapa, de la índole que sea. Y aquí es cuando toca empezar ese proceso de transformación profundo que nos conducirá a momentos más alineados con nuestra manera de pensar o de sentir. Pero teniendo en cuenta que antes de llegar a esa alineación, tendremos que atravesar algunas puertas aún. Así que hoy vamos a ver qué mensaje tiene esta etapa, este mensaje para ti. ¿Cómo vamos a transformar o cómo vamos a transformarnos? ¿Qué necesitamos soltar para poder avanzar hacia ese darnos la vuelta para transformarnos? Para ello tenemos, como siempre, 3 opciones: sombrerito verde, sombrerito naranja y sombrerito de color morado. Te invito a que cierres los ojos, respires profundo
y elijas el sombrerito que más te llame la atención. Y mientras eliges tu opción, déjame recordarte que son energías generales, que te quedes con aquello que te vibre sin intentar encajar a la fuerza el mensaje. Lo que no te vibre, lo que no te resuene, pues tienes dos caminos: o lo sueltas y te olvidas completamente, o lo guardas en el cajón desastre por si ese mensaje te puede resonar un poco más adelante. Dicho esto, inicio con la primera opción, sombrerito de color verde. Pues ya estamos aquí con tu opción, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de bruja de color verde. Vamos a ver qué necesitas soltar para avanzar. Recuerda, energía general, quédate con lo que te vibre. No intentes encajar el mensaje a la fuerza. Suelta o reserva en ese cajón desastre para más adelante por si te pudiera resonar. Así que vamos a ver qué te dice el arcano 13 en esta ocasión. Fíjate, estás en un momento en donde probablemente te sientas muy cargado, muy cargada de responsabilidades, de tareas, ¿no? Sean físicas o sean emocionales. Estás en ese momento de sobrecarga y deberías empezar a ser consciente o a reflexionar o a meditar sobre qué cargas son imprescindibles que sigas trabajando y cuáles ya no deben estar en tu vida. En muchas ocasiones esta energía del 10 de bastos nos habla también de esas responsabilidades que creemos que son nuestras, que son imprescindibles que las hagamos nosotros o que las transitemos nosotros, porque si no, no salen como deberían, ¿no? Y al final nos vamos cargando de trabajo, de labor, de responsabilidades, de obligaciones que probablemente no son nuestras o que probablemente podríamos delegar en otras personas, ¿no? Y eso es de alguna manera algo que debes empezar a reflexionar, a meditar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través de esa carga de responsabilidades, a través de esa carga de sacrificios, ¿no? De descargar de obligaciones al resto para cargártelas tú, son síntoma de una necesidad de validación, de que los demás puedan darte ese lugar que tú crees que no tienes, o que los demás te den el valor que tú crees que no tienes. De alguna manera estás supliendo esa falta de cualidades o de validación propia por la validación externa. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que intentes
descargar a los demás cargando tú para que puedan, para que tú puedas percibir que los demás te tienen en cuenta. No sé si me estoy acabando de explicar, ¿no? Pero es importante que te des cuenta o que intentes visualizar cómo transitas por esa actitud. Porque es aquello lo que te decía, ¿no? Descargas a los demás para cargártelo tú. No porque tenga que ser así, sino porque dentro de esa actitud o detrás de esa actitud se esconde esa necesidad de que los demás te valoren, de que los demás te den un lugar, de que los demás piensen o sientan que eres imprescindible, porque tú no te sientes imprescindible, porque tú no te sientes válido, porque tú no te sientes importante. Déjame decirte en este punto algo que puede doler, ¿verdad? Pero que es importante tener conciencia de ello. Habrá personas que sí te tengan en cuenta, por supuesto. Pero otras muchas, y serán muchas más, que te tienen en cuenta por lo que haces por ellas, no por ti. Y en el momento que tú dejes de hacer aquello a lo que los has acostumbrado, dejarán de estar. Y es importante que te des cuenta de ese proceso de pisar tierra, de ser realista con lo que realmente esa actitud puede estar provocando a tu alrededor. Quizás para la opción del sombrerito de color verde llega el momento también de hacer un poco de limpieza de entorno, de limpieza de relaciones o de vínculos un tanto hipócritas, ¿no? Mientras eres el sacrificado, mientras eres el bueno, mientras eres el que todo se lo carga sin molestar, ahí eres maravilloso. Pero no porque tú seas maravilloso para esa persona, sino porque lo que haces por esa persona es maravilloso. En el momento que tú puedas dejar de que cada quien se haga cargo de sus cosas, ahí te darás cuenta y podrás valorar quién realmente está a tu lado, por quién eres, y quién está a tu lado por lo que le descargas. ¿Sí? Otro punto importante, evidentemente, trabajar esa autoestima, trabajar esa creencia de que no tienes valor, de que no tienes capacidades, de que no tienes cualidades para que los demás o para que las situaciones se den por lo que tú vales, por lo que tú eres, por cómo tú te proyectas, sino por lo que haces por los demás. Es importante que empieces también a matizar todo eso y que te empieces a dar valor y te empieces a dar tú tu lugar, porque al final, si nosotros no nos damos un lugar, no vendrá nadie a dártelo, déjame decirte. Por muy duro que pueda sonar, al final es así. Hay mucho... bueno, vamos a dejarlo ahí. Es importante que tomes conciencia de ello y que realmente empieces también a trabajar esa parte en ti para poder empezar a poner límites y empezar a soltar a lastre, vínculos, personas, situaciones que realmente no tendrían que estar
en tu vida, porque han sido decisión tuya, pero por una creencia de que no te mereces más, ¿no? Y que te tienes que de alguna manera aguantar con lo que hay. Y eso no es así, déjame decirte. Este Rey de Oros te está diciendo que esta energía es la que debe empezar a renacer en ti, la que debe empezar a empoderarte, la que debe empezar a ponderar en tu vida. El Rey de Oros es una energía de poder, es una energía de abundancia, es una energía de saber lo que quiero, de saber cómo lo quiero, de estar muy bien posicionado, de alguna manera coger las riendas de tu vida, pero desde ese lugar de lo que te decía, de ponerte o de darte ese lugar, de empoderarte, de esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, aquí pongo un límite, aquí no lo pongo, de generar esa abundancia en tu vida, porque al final, muchas veces cuando hablamos de abundancia, en general nos vamos siempre a lo material, a lo económico sobre todo, pero la abundancia puede ser en distintos planos, puede ser o puede llegarnos de muchas maneras, ¿no? Y aquí esa abundancia requiere esa abundancia de amor propio, esa abundancia de poder, esa abundancia de saber ponerme en mi lugar y quedarme con los entornos y quedarme con las situaciones que realmente me empoderen más, en las que de alguna manera me valoren por quién soy y no por lo que hago. Es evidente que todos y todas tenemos luces y tenemos sombras. Y lo realmente importante, lo realmente necesario es que esas relaciones, esos entornos nos validen como un pack completo. Si nos validan solo por aquello que reciben de nosotros, digamos, en ese punto egoísta, ¿no? De por lo que me das, ¿no? De por lo que haces por mí. Entonces no te va a aportar nada en el momento que tú dejes de tener esa conducta más sumisa, ¿no? Y ahí te vas a poder equilibrar y vas a poder hacer limpieza, pero vamos, que no te hará falta ni mover un dedo. Verás cómo habrán situaciones y habrán personas que vayan desapareciendo de tu vida en el momento que tú dejes de ser ese corderito que dice no te preocupes, ya lo hago yo, cuando realmente pues no debería de ser así, ¿verdad? Bien, debes empezar a equilibrar, debes empezar a cerrar este círculo, este ciclo, esta etapa, buscando el equilibrio, dándote ese lugar. Fíjate que te sale la justicia, una justicia que te dice te hagas justicia a ti mismo o a ti misma, que te pongas en tu lugar, pero no por ser más que nadie, sino porque al final, lo que te decía al inicio, si cada uno de nosotros no nos damos el lugar que nos merecemos, al final es muy complicado que los demás te den ese lugar, porque cada quien te colocará en el lugar que se le antoje o que necesite en cada momento. Y nosotros no somos piezas de ajedrez, somos personas y como tal
debemos tener ese lugar propio en el que nosotros nos sintamos seguros, nos sintamos cómodos y nos sintamos validados y tenidos en cuenta, ¿no? Y eso pasa por que seas tú quien decida dónde, cuándo, con quién y en qué momento. Es momento de que empieces a tomar esas riendas, a que empieces a recolocarte, a hacer una revisión de esa actitud, porque ahí radica lo que realmente te toca en este momento. Soltar esa no validación que te puede llevar a dejarte llevar por los mandatos de los demás. Y eso, repito, no me cansaré de decírtelo, les funcionará muy bien a los demás, pero a ti lo que te pasa es que estás sobrecargado, estás cansado, estás ansioso, estás que no puedes con tu vida, ¿no? Empieza a valorarte, empieza a darte el lugar, empieza a trabajar por y para tu abundancia, sobre todo la abundancia personal, y busca ese equilibrio entre el dar, pero también el recibir. Busca ese equilibrio en el que la balanza se sostenga a partes iguales, no en el que tú caes y los demás suben, o tú caes y la situación sube, sino que ambos momentos, ambas relaciones, ambas personas estén en el momento o en el equilibrio perfecto. ¿De acuerdo? Pues esta es tu lectura en sombrerito de color verde. Recuerda, necesitas soltar la falta de validación, la falta de amor propio y empezar a trabajar por esa abundancia emocional, personal y, ¿por qué no?, también material. Bienvenido, brujito, brujita, que has elegido la segunda opción, sombrerito de color naranja. Vamos a ver qué necesitas soltar para avanzar. Pero mientras barajo mi mazo, recuerda, son energías generales. Quédate con aquello que te resuene, no intentes encajar el mensaje a la fuerza. Suelta lo que no te vibre o guárdalo en el cajón desastre por si pudiera llegar a sonarte más adelante. Dicho esto, vamos a ver qué nos cuenta el tarot en cuanto al arcano 13. Epa. Bien. Me recuerda un poco a una de las lecturas del interactivo anterior. Fíjate, aquí hay personitas que sabéis que tenéis que soltar, que ya habéis dado o ya habéis hecho ese examen, ¿no? Esa reflexión, y sois muy conscientes de que ha llegado el momento de avanzar hacia otro lugar, quizás ya sea de índole laboral, material, emocional, sentimental, da igual. Estáis en ese momento justo de tengo que hacerlo, tengo que avanzar, pero para ello tengo que dejar atrás
ciertas cosas, ¿no? Y creo que estás en ese punto ya de dejar atrás esas dudas, esos miedos, esa incertidumbre, ¿no? De hacia dónde tengo que ir. Porque es probablemente más, ¿cómo te diría yo? En estos momentos para ti es mucho más importante esa sensación, ¿no? De soltar, que lo que te está manteniendo en esa lucha sobre hacia dónde o qué es lo que tengo que hacer. Te lo decía en el interactivo anterior. Aquí hay una necesidad de control, de comodidad, de tener todo en mi vida como muy, muy acorde a la comodidad, ¿no? A esa estabilidad, etcétera. Ha llegado el momento de que te des cuenta de que más allá de esa comodidad, de ese confort, de ese tener un entorno controlado, en el que tú te puedas sentir cómodo, cómoda, tranquilo, relajado, estable, etcétera, hay momentos en los que toca dar un paso más allá y empezar a andar por caminos quizás un tanto más inestables o más inciertos, ¿no? Que no tiene por qué ser inestable, pero sí que es cierto que se te escapa el control de la situación, porque quizás son terrenos desconocidos, ya sea de índole laboral, ¿no? Un cambio de trabajo, en un nuevo entorno, con nuevos compañeros, con nuevas normas, con nuevas maneras, ¿no? De trabajar, quizás una nueva relación que haga que salgas de tu zona de confort, etc. Y ha llegado el momento de soltar esa comodidad, de soltar las riendas del control de aquello que te está sucediendo y empezar a caminar, pues eso, por lugares quizás un tanto más inciertos. No quiero decir inestables, porque no sabemos si realmente hay inestabilidad más allá de ese cruzar la puerta, ¿no? Puede ser totalmente estable y hasta tú misma te puedas sorprender de eso, pero sí incierto porque caminas por lugares desconocidos. Así que, teniendo muy en cuenta esa parte, porque es importante para ti, si vienes del interactivo anterior y has elegido esa misma opción, para ti es muy importante esa necesidad de control y toca deshacernos de ella, toca andar por senderos desconocidos y volver a reconstruir una comodidad en otro lugar. Y eso es importante. Y es importante porque la energía del mago es una energía de inicio, es una energía de atrevernos, ¿no? a recorrer otros lugares, quizás en solitario, quizás no es una nueva relación, sino que quizás pues estás dejando una relación, quién sabe. Lo que sí es cierto que esa nueva etapa o ese nuevo tú que está queriendo nacer es alguien que es mágico, es alguien que sabe de sus cualidades y que las quiere poner en práctica, las quiere probar, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Tienes muchas cosas por hacer, tienes muchas cualidades aún que descubrir
Y en esa nueva etapa, en esa nueva era, en ese nuevo ciclo, te va a proporcionar, te va a dejar hacer como diríamos un poco de alquimia, ¿no? De probar cosas nuevas, de probar nuevos ingredientes en tu vida, de probar nuevas cualidades, nuevas actitudes, nuevas maneras de hacer y de pensar. Y ojo, te está diciendo, apuesta porque tienes las cualidades, tienes la sabiduría, tienes las herramientas para que todo eso pueda desembocar en algo abundante, en algo bonito, en algo que te llene y que probablemente te aporte otra vez con el paso del tiempo esa estabilidad que para ti es tan importante. Pero tienes que probar esos caminos y atreverte. Decía también que había la posibilidad de dejar una relación en la que te estás sintiendo cómodo o cómoda, pero que sabes que no es ahí, o un nuevo trabajo, o un emprendimiento. La energía del mago es una energía de inicio, pero también es una energía bastante individual, por lo que aquí sí que puede darse, ¿no?, esa individualidad a la hora de abrir esa puerta, de andar solo o sola hacia nuevos lugares, ya sea una nueva relación, sea un emprendimiento, un proyecto, etc. O incluso independizarte. Aquí hay para todos los gustos, pero sea en el plano que sea en la situación que sea, no dudes que tienes la capacidad, la herramienta y la sabiduría para hacerlo de la mejor manera posible. Así que no tengas miedo en ese aspecto, o no deberías tener miedo en ese aspecto. Aquí lo que gana mucho es tu comodidad, tu quedarte en la zona de confort, ¿no? El que nada cambie a tu alrededor, cuando en realidad abrir esa puerta va a cambiar todo tu entorno conocido, por llamarlo de alguna manera. Debes cerrar ese ciclo dejando atrás los miedos, dejando atrás la sensación de perdedor o de perdedora. A veces podemos apostar por una relación, por un proyecto, por una manera de vivir, etcétera, y que una vez transitado nos demos cuenta de que ese no era el lugar, o esa no era la persona, o ese no era el camino a seguir. No pasa nada. La vida consiste en prueba, error, prueba, error, prueba, error. Por tanto, ese sentimiento de perdedor, ¿no?, de sentirnos culpables o de responsables de que aquello no haya funcionado, es lo que debes matizar, cerrar, trabajar para poder transitar todo esto de una manera cómoda, de una manera relajada, de una manera confortable para ti. Al final debes rendirte de alguna manera a este cierre de ciclo, a entender que la felicidad a veces pasa por andar por caminos un tanto más inciertos, pero que el atrevernos a caminar por esos senderos al final del camino puede aportarnos mucho más de lo que teníamos, o algo mucho más alineado, y por tanto que nos haga sentir mucho más confortables, armoniosos y plenos de aquello que teníamos tanto miedo de dejar atrás. Es importante ser conscientes de ello, importante recordarte que la comodidad, la estabilidad, el confort
nos lo trabajamos nosotros, no las personas que nos rodean, ni las situaciones en las que vivimos. Decía en una opción anterior, en el interactivo anterior, que me recuerda mucho a esta, decía que la vida nos trae momentos en los que pensamos que lo tenemos todo seguro y sin saber cómo ni por qué hace esto y nos arrebata o nos mueve, más que arrebatarnos, nos mueve, ¿no? Para que volvamos a empezar de alguna manera. Por tanto, dejar de vivir, dejar de atrevernos a recorrer caminos por seguridad. Ten por seguro que no te aporta una seguridad mental, pero no una seguridad real, porque al final, como te digo, las situaciones, la vida, las relaciones no dependen solo de lo que nosotros queremos y de cómo lo queremos. Depende o tienen muchos otros factores a tener en cuenta. Y quedarte en el mismo lugar no te, ¿cómo te diría yo? No te asegura que eso sea inamovible el resto de tu vida. Entre otras cosas, porque ni tú mismo ni tú misma eres el mismo, la misma que hace un par de años. Sin más. Así que sobre eso reflexiona cuando des ese salto hacia ese mago que te abre la puerta a una nueva realidad. Eso sí, pasando por dejar atrás las dudas, dejar atrás los sentimientos de culpa, dejando atrás cierto regusto, ¿no? de haber perdido una batalla. No hay batalla perdida si eso significa atrevernos a avanzar y abrir otras puertas. ¿De acuerdo, sombrerito de color naranja? Pues ya somos aquí, sombrerito, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color morado. Vamos a ver qué te dice este arcano en cuanto a lo que necesitas soltar para poder avanzar. Así que mientras barajo el mazo, recuerda que son energías generales. Recuerda que no debes encajar el mensaje a la fuerza, que debes quedarte con aquello que te resuene y aquello que no lo haga, soltarlo al universo o quedártelo en el cajón desastre por si pudiera resonarte más adelante. Dicho esto, vamos con la lectura. Vale. Fíjate. Me da la sensación que las personitas que habéis elegido esta opción, estáis en un momento como muy emocional en el que vais regando vuestras emociones, ¿no? Vais ofreciendo vuestros sentimientos. Estáis en un momento como de apertura emocional, pero lo hacéis desde el impulso, desde ese momento inestable, impulsivo, va por momentos, ahora sí, ahora me retraigo y me callo y me vuelvo para atrás.
y vuelvo a soltar, pero vuelvo a tirar para atrás y ahora me atrevo, pero ahora digo que no. No, es como que estáis en un momento un poco yo-yo emocional, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora bajo, ahora subo, ahora te doy, ahora te quito, etcétera. Y es algo que te dicen, oye, mira, así no puedes estar. Eso tiene que terminar. Eso tiene que cerrarse. Hay que estabilizar. Si te doy, te doy. Pero no te puedo dar y quitar. Y si te quito, te quito. Pero no te puedo quitar y después darte y después volver a quitarte y después... No. Debes empezar a equilibrar. Debes empezar a estabilizar. Debes empezar a vivir tus emociones y a mostrar tus emociones de manera madura, de manera responsable, de manera equilibrada. Y si no te atreves, no pasa nada. Ojo, pero no puedes andar dando y quitando sin ton ni son, porque no solamente te perjudicas tú, sino que a la vez también perjudicas a las personas a las que les das y les quitas constantemente. Y todo esto viene dado, viene generado probablemente por una ¿cómo te diría yo? Una vulnerabilidad tuya. Es probable que frente a abrirte emocionalmente tengas miedos, te sientas vulnerable, sientas que el abrirte puede dar pie o puede abrir la puerta a que hayan personas que se puedan aprovechar o que te puedan atacar o que puedan manipularte o que puedan aprovecharse definitivamente, ¿no? Puede ser, en algunos casos, en todos, no. Entonces, debes tomar conciencia de que el problema no es del otro. El problema o la raíz del problema viene dado por esa vulnerabilidad que tú sientes al sentirte expuesto emocionalmente, ¿no? Si yo me abro y te cuento lo que siento, ya no solamente a nivel vincular de pareja, ¿no? Sino a cualquier nivel. Si yo te explico que estoy triste o si yo te explico que tengo miedo, si yo te explico que, no lo sé, que estoy ilusionado, etcétera, ¿no? Lo que sea. Abro la puerta a sentirme vulnerable, a sentirme expuesto, a que tú conozcas partes de mí que quizás hasta ahora no habías conocido. Y eso hace que me conozcas de una manera un poco más profunda y yo puedo sentirme un poco intimidado, un poco desnudo frente a ti. Entonces, entro en ese juego de necesito expresarme, abro la puerta, pero luego me da miedo, me da vergüenza, me da apuro que conozcas tanto y la vuelvo a cerrar, ¿no? Y ahí entras en un juego de ni contigo ni sin ti, que al final no te aporta ningún beneficio, ni a ti, ni a las personas con las que entres en esa dinámica, ¿no? Aquí lo que debes empezar a soltar, a deshacerte de ello, es esa vulnerabilidad, ese sentirme expuesto o expuesta cuando abro la puerta a mis sentimientos, a mis emociones. Cuando uno siente la confianza en alguien como para mostrarse, debe confiar. Evidentemente, con esto no te estoy diciendo que no te vayas a encontrar con personas que puedan aprovecharse de esa confianza, porque desgraciadamente hay para todo, ¿no?
en esta vida, pero al final es un trabajo que debemos hacer o que hemos hecho algunos y que debemos hacer todos. El ser conscientes de que si yo siento esto en ese momento y me apetece abrir la puerta, yo no tengo que sentirme culpable por lo que haga con ello esa otra persona. Debo aprender, en todo caso, si esa persona me falla, si esa persona abusa de mi confianza, debo aprender a saber discernir, ¿no? Quién sí y quién no entra en esa ecuación. Pero en ningún caso cerrarme, porque al final cuando me cierro, el que se perjudica soy yo. El que se cierra soy yo. El que al final acaba sintiéndose constantemente vulnerable soy yo. Y resumiendo, el perjudicado soy yo. Así que atrévete a ser vulnerable, no pasa nada, es maravilloso el mostrarse vulnerable. Aprende a abrirte a aquellas personas que realmente sean tu sostén, que realmente puedan o te hayan podido estar en tu vida y hayan demostrado que están en lo bueno y en lo malo. Y aquellos que no, pues directamente no abras la puerta. Pero no juegues a abrir y a cerrar. Que sé que no es un juego express, no es un juego que lo hagas directamente como para jugar con el otro, sino que realmente es un proceso personal, una actitud dada por ese sentirme vulnerable, ¿no? Y que quizás tienes malentendido. Si me siento vulnerable me van a hacer daño. No necesariamente. Y hacerte daño, te sientas o no vulnerable, quien te lo tenga que hacer te lo hará. Sí o sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se está abriendo en ti para que se tenga que cerrar esa etapa? Fíjate, es un as de oros. Es una oportunidad de oro, nunca mejor dicho, para ver con claridad, para obtener esas oportunidades de claridad, de apertura, de sembrar semillas, ¿no? Para que fructifiquen más adelante, de volver a tener esa oportunidad de sentirme niño, de sentirme inocente, de sentirme abierto o abierta a esa vulnerabilidad, sí, pero hacerlo para abrir la puerta a nuevas oportunidades, a nuevos viajes, a nuevas aventuras, a poder vivir de manera clara, de manera honesta, todo eso que tenga que venir en cuanto, sobre todo en esta ocasión, creo que más que situaciones son vínculos, ¿no? Cómo me relaciono con los demás. Tienes una mente que es bastante afilada, es bastante crítica, bastante, ¿cómo te diría yo? Bastante contundente a la hora de enviarte esos mensajes de cuidado. Y ahí tienes que jugar un poco, tienes que delegar un poco tu mente a un lado, sacarla un poco de la ecuación, teniéndola en cuenta sí, pero sacándola un poco de la ecuación, porque a veces nuestra mente puede enviarnos mensajes que no nos ayudan a protegernos, sí, pero en muchas ocasiones viene relacionado también con heridas de infancia en las que adoptamos posiciones o posturas que en ese momento eran válidas, pero que quizás en este momento de tu vida no lo sean tanto.
Pero para tu mente, para nuestro ego, es importante seguir protegiéndonos. Fíjate cómo esa luz viene de la mano de un fantasma, ¿no? Esos miedos, ese pasado, a veces puede jugarnos malas pasadas y puede darnos mensajes como un tanto contradictorios, ¿no? Yo siento que tengo que dar, pero mi mente me dice corta, corta, corta. Y ahí me estoy empezando a sentir vulnerable. Mi mente me protege de esa vulnerabilidad. Y entonces juego a ese impulso, a ese dar y quitar, ¿no? Pero no porque yo sea así, sino porque mi mente me está diciendo que tengo que protegerme. Y esa mente me está evitando abrir nuevas puertas o a ver con claridad realmente a quién tengo enfrente. Quizás ese dar y quitar lo estoy haciendo con personas que me están abriendo la puerta a nuevas oportunidades y yo la estoy cerrando constantemente. Y debemos ir con cuidado porque al final hay puertas que se cierran y se cierran definitivamente porque no todo el mundo tiene por qué o no quiere tener que vivir, ¿no? Situaciones derivadas de pensamientos o actitudes pues que para nosotros pueden ser válidos pero que para los demás pues no lo sean tanto. Así que sombrerito de color morado. Toca sentarnos, mirarnos al espejo, validar quiénes somos, saber a quién queremos y a quién no queremos mostrarle nuestra vulnerabilidad, pero no dejarnos llevar por los impulsos, no dejarnos llevar por esa inestabilidad de ahora doy, ahora quito, para poder abrir esas puertas a esas nuevas oportunidades, a esas nuevas vivencias, a ese ver con claridad hacia dónde tengo que ir y también, ¿por qué no?, qué es lo que me impulsa a sentirme vulnerable. Toca trabajito, sombrerito de color morado, pero ¿para qué? Para transformarnos y avanzar hacia donde queremos. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Recuerda que estamos en el proceso del cambio, en esas 7 etapas en las que todos y todas pasamos cuando debemos o cuando sentimos que vamos a dar un cambio o tomar una decisión que pueda cambiar nuestro camino vital. Hoy es la segunda etapa, la etapa de la transformación o de la superación del ego. En el próximo tenemos la tercera etapa de la mano de la templanza, aquella que nos va a guiar hacia un camino quizás no fácil, pero necesario para poder seguir avanzando. Así que te espero en el siguiente. No sin antes recordarte que puedes suscribirte si aún no lo has hecho, dejar tu like, tu comentario, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando se suben los interactivos, etcétera, etcétera. Dicho esto, nos vemos con la templanza. Donde tú te eliges presente.